En principio, digamos, no se habló de eso, pero bueno, ya veremos. Bueno, yo creo que capaz podamos ir empezando, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Vamos comenzando, ya somos 76, más o menos, bueno. Voy a compartir. Yo pongo compartir pantalla completa, la verdad que no sé si siempre solía ser así, digamos, el año pasado ustedes me dicen si ven perfecto, si no hay interferencia, yo no sé bien qué diferencia hay entre, digamos, hacer así compartir pantalla completa o simplemente cada ventanita. Ustedes saben, la verdad que no sé si compartiendo cada ventanita, digamos, por separado, no sé si la comunicación es mejor, la verdad que desconozco. Si de repente, no sé, falla un poco la conexión, o no sé si no ven bien, me dicen, y veo de compartir, no sé, una ventanita. Yo la verdad que siempre he compartido pantalla completa. Bueno, están viendo esto, ¿verdad? Chicos. Sí, profesor. Bueno, entonces comencemos. ¿Quieren? A ver, la semana pasada, el jueves, chicos, habíamos visto la definición de continuidad puntual. Me fui muy para acá, veamos. Aquí. ¿Sí? Habíamos visto, repasemos un poquito, ¿qué significa que una función f sea continua en un número c? Significa que significa esto que está acá. A ver, significa que la f sea continua en el número c, eso es equivalente a decir que se cumplen estas tres condiciones de acá. F continua en c es equivalente a decir que f de c está definido, ¿sí? O sea, con esto estoy diciendo, de otra manera de decirlo, es que c está en el dominio de la función. También que el límite de f de x cuando x tiende a c existe, este límite bilateral existe. Y la tercera condición es que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a f de c. ¿Está bien? Bueno, muchas veces uno dice, decir que la f es continua en c, podemos decir f es continua en c, continua en el número c, si y solo si, si y solo si, puedo escribir así, el límite de f de x cuando x tiende al número c es igual a f de c. Fíjense en que cuando escribo así esta igualdad, acá se están produciendo las tres condiciones estas de acá. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué significa esta igualdad? Para que esta igualdad se cumpla, digamos, debe cumplirse que f de c exista, sea un número real, que el límite de f de x cuando x tiende a c exista, y además que se cumpla la igualdad entre estos dos valores. ¿Sí? Bueno, ¿y qué significaba que la función no sea continua en C o sea discontinua en C? Teníamos la definición por acá. Teníamos que la f es discontinua en el número C si solo si f no es continua en el C. ¿Qué significa eso? Es decir, no se cumple
por lo menos alguna de las tres condiciones esta que hemos mencionado recién. Si alguna de estas no se cumple, entonces digo que la función es discontinua en el número C. Y habíamos hablado de, en ese caso, en el caso de tener una discontinuidad, la discontinuidad puede ser evitable, habíamos dicho la discontinuidad, puede ser evitable o no evitable. ¿Cuándo es evitable? Decimos que la discontinuidad de f en C es evitable en el caso de que el límite de f de x, cuando x tiende a C, existe. Y decimos que la discontinuidad es no evitable en el caso de que el límite de f de x, cuando x tiende a C, no existe. ¿Está bien? Bueno, y después estas decimos que en el caso de ser una discontinuidad no evitable, o sea, que este límite no exista, decimos que la discontinuidad es finita en el caso de que los límites laterales de f en C existen, pero son diferentes, y decimos, eso es finito, y decimos que es infinita en el caso de que alguno de los límites laterales de f en C sea infinito. Ya vamos a ver con esto, ya habíamos visto un par de ejemplos la clase pasada, ya vamos a hacer otro ejemplo ahora, ¿sí? Para ver cómo se trabaja en la práctica, digamos así. ¿De acuerdo? Veamos. A ver, ¿alguien estaba diciendo algo? ¿Alguien quería consultar algo? Habíamos dicho el motivo por qué se llama discontinuidad evitable y habíamos hablado de que se podía redefinir una nueva función de tal manera de hacerla continua en ese número C. Eso estaba escrito en este párrafo de acá. Acá hay unos ejemplos ilustrativos. Yo antes de ver con estos ejemplos, veamos un ejemplo analítico, ¿sí? Veamos. A ver. O podríamos, ya que estoy acá, y luego, a ver, miremos estos gráficos acá. Ejemplos ilustrativos nos dicen, que esto no habíamos visto la clase pasada. Son ejemplos de funciones que no son continuas en el número C. Por ejemplo, el primer caso. ¿Qué les parece acá? Esta f no es discontinua, evitable en C, nos dice. Pero a ver, si es discontinua en C, significa que alguna de estas tres condiciones que hemos nombrado acá, alguna de estas tres no se cumple. ¿Cuál de estas no se está cumpliendo acá? ¿Qué les parece? Vamos a ver acá en este gráfico de acá. Acá. ¿Qué les parece? ¿Cuál de las tres condiciones no se está cumpliendo ahí? Que no pertenece al dominio. Acá yo veo la línea que está en morado, es la gráfica de esta función f. Veo un puntito vacío acá. Este punto vacío tiene, ¿cómo se dice? Abscisa C y ordenada este valor de acá, ¿sí? Que sería, supongamos, este sería, supongamos, un L, no sé, supongamos le llamo L a este valor. L. Entonces, bien, alguien decía acá que la primera condición no se cumple. Observen, f de C no existe. De este gráfico estoy hablando. F de C no existe. O sea, C no pertenece al dominio de F. No se cumple la primera condición. Por eso, esta función es discontinua en el número C. Entonces, la primera condición no se cumple. Ahora, si es discontinua en C, entonces nos preguntamos qué tipo de discontinuidad tiene. Para ver eso, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver el límite, a ver, el límite de f de x, cuando x tiende al número C. ¿Ese límite existe? ¿Qué les parece de ver la gráfica? Sí, sí existe. Sí existe. ¿Y cuánto vale? L. Vale L. Como este límite existe, porque es el número real L, por ese motivo, la función es discontinua evitable en C.
¿sí? Entonces, a ver, vamos de nuevo. F es discontinua en C. ¿Por qué motivo? Porque la primera condición no se cumple, f de C no existe. Por este motivo, la función es discontinua en C. La discontinuidad es de tipo evitable. ¿Por qué motivo? Porque el límite de f de x, cuando x tiende a C, existe. ¿Sí? Por eso decimos que la discontinuidad es evitable en C. Esto para la primera gráfica. Veamos acá la segunda gráfica. ¿Qué le parece acá? Vemos esta parábola que se abre para abajo, es la gráfica de cierta función f. Vemos un puntito vacío acá, y acá vemos un puntito lleno. ¿Qué les parece? Veamos, ¿cuál de las tres condiciones de la definición de continuidad puntual, digamos, no se está cumpliendo acá? Porque acá me dice el gráfico f es discontinuo en C, y me dice aparte que es evitable. Veamos a ver, ¿por qué es discontinuo? La primera condición, estoy mirando para este gráfico, La primera condición se cumple, No, f de C. ¿Existe? ¿Cuánto vale? no existe. ¿Cuánto vale? Si existe f de C. Vale C está en cero. el dominio. Vale 0. ¿Todos están de acuerdo? Porque yo tengo que mirar este puntito lleno acá, me está diciendo, indicando el gráfico, que este punto lleno es el punto de la gráfica de la función, este que está aquí, sobre el eje X. Ese punto C, no, este punto quiero decir, tiene, a ver, este puntito de acá, le pueden llamar punto P, que tiene la abscisa es C y la ordenada es 0, porque está sobre el eje X, ¿o no? Si este pertenece a la gráfica de F, ¿qué significa eso? Que obviamente que f de C vale ¿cuánto? Vale 0. Entonces la primera condición sí se cumple de la definición de continuidad puntual. Veamos la segunda condición, que es, quiero ver si el límite de f de x, cuando x tiende a C, existe. Y díganme ustedes, ¿existe este límite? ¿Ya existe? Existe. ¿Y cuánto vale? Tengo que mirar este puntito vacío y ver, ese puntito vacío tiene ordenada, pongamos, le llamo L, este valor. ¿Sí? El límite de f de x cuando x tiende a C es L. Este límite. ¿Está bien? Bueno, entonces la segunda condición sí se está cumpliendo. A ver, chicos, vamos a ver cómo hago acá. Esperen un segundito. ¿Cómo hago para...? Voy a ir acá a ver si... Ay, Ajá. ¿Qué haces vos? quiero poner, chicos, para que no se escuchen. ¿Dónde tengo que ir? No sé. ¿Queremos todos los profe? Sí, ahí está. Bueno, sí. Los muteo, y cualquier cosa, si alguien quiere hablar, creo que lo mismo pueden. Ahí. Ahora voy de nuevo para acá. Ahí. Bueno, estamos por acá. Bien, la segunda condición también se cumple. Entonces, hasta acá se van cumpliendo las dos primeras condiciones y veamos la tercera. La tercera condición, ¿cuál era? ¿Qué decía? Quiero ver, bueno, acá esto me está diciendo la f que es continua en C, seguramente, bueno, la tercera estará fallando. Cuando x tiende a C, ¿cuánto varía? Este límite vale L. Pero coincide con el valor de la función en C, que vale 0. ¿Es igual? No, no se cumple. Entonces,
la tercera condición falla. Por eso la F es discontinua. F es discontinua, como dice ahí a la par del gráfico, discontinua en el número C, ¿sí? Y como el límite existe, porque estoy diciendo acá que este límite existe y vale el número real L, la discontinuidad es de tipo evitable. Discontinua evitable en C, pongamos ahí. ¿Sí? Discontinua evitable. ¿Por qué es evitable? Porque es el límite de f de x cuando x tiende a C existe. Evitable en el número C. ¿Se entiende ahí? Veamos acá, estas otras dos. ¿Qué pasa con esta? Acá uno observa gráficamente que la función se discontinúa, se interrumpe en C. Vemos intuitivamente que la f es discontinua en C. Pero veamos formalmente cuál de las tres condiciones de la primera, de la definición de continuidad puntual no se está cumpliendo. ¿Sí? Por ejemplo, la primera condición se cumple, f de C existe. ¿Qué me dicen ustedes? Sí. Existe. ¿Cuánto vale? Si acá tengo el puntito lleno, fíjense, este puntito lleno tiene abscisa C y ordenada, bueno, el L le puedo llamar a esto. ¿Sí? Entonces veo que f de C vale L. Bueno, entonces la primera condición, o sea, esto existe. F de C existe, está definido. La primera condición sí se cumple. La segunda, ¿qué les parece? ¿Existe el límite de f de x cuando x tiende a C, el bilateral? No, No existe. ¿Todos están de acuerdo? ¿Por qué no existe? No existe. Ya porque que, los límites laterales no son iguales. ahí está, no existe, ya que observen que el límite lateral, por ejemplo, izquierdo, el límite de f de x cuando x tiende a C por valores menores, ¿este existe? Cuando x tiende a C por valores menores, los f de x ¿a cuánto tienden? A L. A L. Y si vemos el límite de f de x cuando x tiende a C por valores mayores, me acerco a C por valores mayores. El f de x, los f de x se aproximan a, supongamos le llamo a este, le llamo m, por llamarle algún nombre, m. Este límite existe y vale m, pero estoy observando que m es distinto de L, ¿o no? Son distintos, ¿sí? M es más chico que L en este gráfico. Entonces, como los laterales existen y son distintos, por ese motivo no existe este bilateral. Este no existe ya que los dos laterales son distintos. Entonces, ¿qué nos dicen las definiciones anteriores? Por lo tanto, digo que f es discontinua porque no se cumple la segunda condición. F es discontinua en C. ¿Y de qué tipo es la discontinuidad? F es discontinua. Decimos, como el límite este no existe, el bilateral, discontinua no evitable, decimos así. No evitable. Y finita, porque los laterales existen y son distintos. F es discontinua no evitable finita en el número C. ¿De acuerdo? Y el tercer gráfico, vamos para acá. El tercer gráfico, fíjense, acá también observamos intuitivamente que la gráfica se discontinúa, se interrumpe en C. Entonces, F es discontinua en C. ¿Y por qué motivo? ¿Cuál de las condiciones está fallando? Veamos a ver, para este caso, la primera condición. ¿F de C existe? Sí. Sí. ¿Cuánto vale? Veo acá este puntito lleno, ¿sí? Este puntito tiene, este punto P, digamos, tiene abscisa C y ordenado un cierto L, que sería, bueno, la ordenada justo de este puntito de acá. Esta sería la ordenada L. Entonces, Vale. yo sé que F de C vale L. L. La segunda condición se cumple.
el límite de f de x cuando x tiende a c. ¿Este límite existe? ¿Qué les parece? No. No existe. ¿Por qué? Porque Ya los que, laterales Sus no laterales son no existen. ya que, ¿qué observamos? Los laterales no existen. El lateral izquierdo en C sí existe. sí, pero el otro es Pero infinito. el lateral derecho no. Entonces podría decir, así puedo decir ya que el límite, voy a escribir límite de f de x, cuando x tiende a c, fíjense, cuando x tiende a c por valores mayores, por derecha, ¿sí? Esto me da, yo observo que los f de x van creciendo sin cotas, se van haciendo cada vez más grandes. O sea, digo, límite de f de x cuando x tiende a c por derecha es más infinito. Uno de los laterales me da infinito, o sea, cuando daba así que decimos, este no existe. ¿Sí? Entonces, si uno de los laterales no existe, ya está, el bilateral no existe. Entonces, ¿qué vamos a decir? Como la segunda condición no se cumple, ¿qué digo? Por lo tanto, f es discontinua en el número C, ¿cierto? ¿Qué tipo de discontinuidad? No No evitable, evitable infinita. infinita, porque uno de los laterales da infinita. No evitable infinita en el número C. ¿Sí? Bueno, entonces, eso como para verlo, digamos, gráficamente. Ahora vamos a ver, chicos, quiero ver un ejemplo para avanzar de manera analítica, continuar con donde habíamos quedado el jueves. Bueno, a ver. Esperen un segundo. Me ubico acá en la pizarra. Bien. La consigna la tenemos por acá. Voy a copiar esto, cortar esto. Vamos por aquí. A ver si me deja escribir. ¿Qué ha pasado? Se traba el lápiz. Esperen un segundo. Uf. Bueno, no quiere escribir el lápiz. Esperen un segundito. Ujú. Ahí está. Bueno, a ver. Había quedado habíamos hecho A, B en la semana pasada. Voy a hacer el apartado C, que es, a ver, déjenme que busque acá. Es una función definida en ramas. Es de la cartilla propia. No, no es de la cartilla. F de X, F es tal que F de X es igual a seno cuadrado de X sobre pi por X
en el caso de que si x es menor o igual que pi. ¿Sí? Y vale x a la cuarta sobre raíz cúbica de x menos 2pi si x es mayor que pi. ¿Sí? Esta f está definida de esta manera. Nos pide, ¿dónde nos pide averiguar? En c igual a 0, en c igual a pi, y en c igual a 2pi. En esos valores para c, digamos. ¿Sí? Bueno, nos pregunta, repito, si f es continua en estos números. Bueno, pues vamos a comenzar sacando el dominio de f. A ver, escribamos por acá. Dominio de f. Ustedes van a verificar que el dominio de f es todos los reales quitando el 0 y el 2pi. ¿Sí? Ustedes verifiquen eso. Se ve fácilmente, ¿cierto? Porque tienen que mirar cada rama. Por ejemplo, para x menor o igual que pi, f de x tiene esta forma, este cociente. Para que este cociente esté definido, el denominador no debe ser 0. Entonces me fijo, ¿qué número anula este denominador? ¿Cuánto vale x para que esto se haga 0? 0, x debe valer 0. Entonces miro, el 0 está en este intervalo, entonces lo debo sacar. El 0 me doy cuenta que no está en el dominio. Ahora voy a la otra rama. Cuando x es mayor que pi, f de x tiene esta forma, este cociente. De nuevo, para que este cociente esté definido, el numerador está definido siempre, x a la cuarta, me fijo el denominador no debe ser 0. Entonces me fijo cuándo este denominador se hace 0. Cuando x es igual a 2pi. Y ese número 2pi, ese número real es mayor que pi. Entonces lo debo sacar. Son los dos números que debo sacar del dominio, el 0 y el 2pi. Bueno, entonces comencemos por 0. Me pregunto, ¿f es continuo en 0? Esa es la pregunta que quiero responder. ¿Qué les parece? Uno diría, bueno, hay que ver las tres condiciones. Entonces, la primera que dice, me dice f de 0 debe existir. ¿Qué les parece? ¿0 pertenece al dominio de f? No. No pertenece. Si no pertenece, entonces, obviamente, no existe f de 0. Ya está, no se cumple la condición 1. No se cumple la condición 1 de la definición de continuidad puntual. La condición 1. ¿Sí? Entonces f es discontinua en el número 0, ¿cierto? Bueno, para ver el tipo de discontinuidad, ¿qué tengo que ver? Para ver el tipo de discontinuidad que tiene f en 0, ¿qué tengo que ver? Si el límite existe. Tengo que ver si el límite existe. Perfecto. Para ver el tipo de discontinuidad, tengo que ver el límite de f de x cuando x tiende a 0. Tengo que ver si este límite existe o no. Si existe, la discontinuidad es evitable. Si no existe, es no evitable. Bueno, entonces planteo este límite. ¿Qué les parece? Cuando x tiende a 0, reemplazo por ¿cuál de estas dos expresiones? Por seno cuadrado de x sobre pi por x. Esta primera. ¿Por qué? Porque x toma valores menores que pi. Ajá, porque cuando calculo este límite estoy considerando x próximos a 0, muy próximos a 0. Claro. Y esos x próximos a 0 son todos menores que pi, que el número pi, que el número real pi, que es 3,14 aproximadamente, ¿cierto?
Bueno, entonces por eso tomo esta expresión. Reemplazo f de x por esa expresión que es seno cuadrado de x sobre pi por x. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Acá, cuando evalúo el límite, veo que el numerador tiende a ¿cuánto? A 0. ¿Y el denominador? A 0. Tengo la forma indeterminada, 0 sobre 0, que la solemos colocar así, arriba del signo igual, de esta manera, para denotar esa forma indeterminada. Bueno, aparece seno de x. Recuerden que seno de x al cuadrado, seno cuadrado de x, no es otra cosa que ¿qué? Seno de x por seno de x, ¿cierto? Ahí podríamos hacer el límite con el trigonométrico, ¿verdad? Ahí está, exacto. Puedo usar el límite trigonométrico, ¿sí? Entonces, desdoblo acá, puedo decir, bueno, esto es seno de x por seno de x, ¿cierto? Sobre pi por x. Y bueno, en realidad acá nomás ya podría haberlo acomodado, lo hago en el paso siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de, voy a acomodar, a ver, seno de x sobre x, los agrupo a este con este y voy a agrupar seno de x sobre pi, ¿cierto? Entonces, lo acomodo ahí. Bien. Entonces observemos que esta partecita de acá, Igual a 1. cuando x tiende a 0, ¿a cuánto tiende esto? Esto tiende a 1. Y esta partecita de acá, este otro factor, ¿a cuánto tiende? Seno de 0, de 0 sobre pi. 0 sobre pi es 0. Entonces, ¿qué observamos? Bueno, tengo el límite de un producto, donde cada factor tiene límite, digamos así. Entonces, puedo aplicar el teorema, propiedades de los límites para el caso del producto, ¿cierto? Entonces, sigo por acá. ¿Y eso qué sería? Entonces, eso va a ser el límite de seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, por el límite de seno de x sobre pi, cuando x tiende a 0. Apliqué acá el teorema, como abreviado, apliqué el teorema propiedades de los límites para el caso del producto, ¿sí? Límite de un producto, el producto de los límites. Dije que este primer límite vale 1, el segundo vale 0, 1 por 0 me da 0. El límite existe. Entonces, ¿la discontinuidad de qué tipo es? Por lo tanto, entonces digo, f discontinua evitable en C. F es discontinua evitable en el número C igual a 0, en 0. ¿Se entiende lo que dije? Pues ya está en 0. Avancemos con 2pi. Entonces, de manera similar, ¿qué les parece? El 2pi que observo, el número 2pi no está en el dominio de f. Entonces, f es continua en el número 2pi. Vamos para acá. No. ¿Ya está lo anterior? ¿Han podido copiar o hacer captura de esto? ¿Listo? ¿Puedo avanzar? Okay. ¿Ah? Tengo una pregunta. Sí. Ahí donde te remarco con verde, ¿lo podríamos poner el resultado ahí nomás directamente o tenemos que hacer por propiedad del límite? Este paso de acá no, digamos yo como para tratar de que se haga más Paso entendible. siguiente, digo que está abajo. Claro. Esto podría haber puesto directamente, luego de haber señalado que esto tiende a 1 y esto tiende a 0, podría haber puesto acá directamente, hecho muchas veces así directamente, 1 por 0, directamente. Yo hice este paso como para, bueno, tratar de que se entienda un poco más, digamos, pero sí, directamente acá podés aplicar el límite, sí. Profe, ¿no es necesario analizar los límites laterales cuando x tiende a 0? No, acá no. En este caso no. No es necesario.
veamos en que pasen 2pi y en pi. Ahí en alguno de esos sí va a ser necesario y vamos a ver por qué. Entonces ahora, la pregunta a responder que vamos a hacer ahora, seguimos con el otro número donde nos pregunta, f es continua en el número 2pi, ¿cierto? En c igual a 2pi. Bueno, ¿cómo respondería? ¿Qué dirían? Dirían, bueno, No, porque no pertenece. cero, no cero, es 2pi. 2pi no pertenece también. 2pi, este número no pertenece al dominio de la función. ¿Eso qué me dice? Entonces, bueno, no existe f de 2pi. Si estoy diciendo esta frase, ¿qué estoy diciendo? No se cumple la primera condición de la definición de continuidad puntual, ¿cierto? Entonces, f es discontinua. F es discontinua, está abreviado ahí discontinua, en el número 2pi. ¿Está bien? F es discontinua, dice acá, en mi caligrafía, F es discontinua en 2pi. ¿Sí? Bueno, para ver el tipo de discontinuidad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver qué cosa. Ver si el Quiero ver el tipo de discontinuidad. Tipo de discontinuidad. Discontinuidad. Eso quiero ver ahora. Entonces, para ver esto, voy a analizar el límite de f de x cuando x tiende a ¿cuánto? 2pi. A 2pi. Bueno, muy bien. Y entonces, ¿cuál de las dos ramas van a utilizar? Acá teníamos arriba, vamos para arriba. ¿Qué les parece? La segunda. ¿Por qué? Porque pensamos así, los x que son próximos a 2pi, al número real 2pi, son todos mayores que pi. Por eso miro esta segunda rama. Bien, x a la cuarta sobre esa raíz cúbica. Profe, disculpa. Sí. En el parcial tenemos que escribir todo eso, digamos, 2pi no pertenece, o sea, porque el primero no se cumple, todo eso. No estoy entendiendo. Simplemente reemplazas por la rama que Cuando vemos que no es discontinuo, digamos, ponemos entonces que no se cumple por la primera propiedad, todo eso. Sí. X a la cuarta sobre esto. Bueno, veamos acá qué está pasando. Cuando x tiende a 2pi, ¿qué les parece? Evaluemos el límite. ¿El numerador a cuánto tiende? 2pi a la cuarta. Esto es un número. Sobre, ¿y el denominador a cuánto tiende? 2pi menos 2pi, 0, raíz cúbica de 0, 0. Estoy teniendo, esto lo escribo así entre paréntesis y arriba del signo igual. Observen el detalle de cómo escribo. No lo escribo aquí en la cadena de igualdad porque sería incorrecto hacerlo. Esto lo escribo para orientarme. Tengo una constante sobre 0. ¿Y eso a cuánto tendría? Infinito. Infinito. Constante sobre 0 o constante sobre algo que tiende a 0, decimos que es infinito. Es para orientarme, pero observen la notación, repito, no lo escribo acá en la cadena de igualdad porque eso sería incorrecto. Esto me está dando infinito, pero cuando me da infinito podría ser más o menos infinito, yo debo hacer como decimos, el análisis de signos. No me puedo, si yo me apresuro y pongo acá más infinito o menos infinito, podría estar cometiendo error. De hecho, va a estar mal si escribo así. Entonces, a ver, observen. Pensemos acá. Nos ubiquemos por acá. Por acá está el 0, por acá está el 2pi. Pensemos, si x se aproxima al número 2pi por derechas, por valores mayores, tomo de manera exagerada el 3pi para ver el signo nada más, exagerada, porque cuando uno toma límite tomamos un número muy cerquita del 2pi, ¿cierto?
pero pongo el 3pi para ver el signo. 3pi menos 2pi, ¿qué me da? Pi, que es positivo. Raíz cúbica de un positivo, positivo. Ahora me aproximo a 2pi por valores menores. Tomo de manera exagerada el pi para ver el signo nada más. Reemplazo acá, fíjense, en pi menos 2pi, ¿qué me da? Una vez pi menos 2 veces pi, menos pi. Raíz cúbica de menos pi es negativo. ¿Sí? Entonces, yo observo que, porque acá estoy tomando, este es un límite bilateral, el que he planteado acá, este es bilateral, pues no tengo ningún más, menos acá arriba en la parte superior derecha. Entonces, significa que el x se está aproximando a 2pi tanto por valores mayores como por valores menores. Pero observo que cuando me aproximo a 2pi por valores mayores, el denominador es positivo. Y cuando me aproximo a 2pi por valores menores, el denominador se me hace negativo. O sea que esto me va a dar más o menos infinito dependiendo de cómo me aproxime. ¿Qué me dice eso? Me detengo ahí y ¿qué digo? ¿Debo plantear? Los signos. Un lateral. Un lateral, sí. Planteo un lateral. Con uno bastaría, no hace falta que haga los dos. Un lateral. Entonces voy a plantear el límite de f de x cuando x tiende a 2pi, supongamos por valores mayores. ¿Sí? Me aproximo a 2pi por derecha. Entonces, ¿qué me da? No quería poner f de x, quería poner la expresión directamente. De x a la cuarta sobre... Entonces esto me da. Arriba es 2pi a la cuarta es positivo. Y abajo es positivo. Más sobre más me da más infinito. ¿Sí? Bueno, este lateral no existe. Cuando me da infinito o menos infinito decimos que no existe. Pero si el lateral derecho no existe, ¿qué puedo concluir? ¿Quién no existe? El límite. El límite no existe. El bilateral, el límite de f de x cuando x tiende a 2pi. Este no existe. No existe este límite. Pero entonces no se está cumpliendo la condición 2 de la definición de continuidad puntual. Entonces, ¿qué digo? Entonces, f es discontinua. Es discontinua. Discontinua porque no se cumple la condición 2. Y no evitable porque este límite no está existiendo. Discontinua, no evitable. ¿Y sería infinita? Finita, porque uno de los laterales medio infinito. Discontinua, no evitable, infinita, en 2pi. ¿Sí? Eso sería. Bueno, ya está, Disculpe, ya profe, respondimos yo en no 2pi. entendí por qué Sí. analizó el límite lateral. Solo después todo lo demás sí, pero no entendí por qué lo hizo, justo no lo escuché en este momento. Ajá. ¿Por qué planteé el lateral? Porque yo para poder concluir, a ver, porque cuando vos te aproximas a 2pi, porque cuando vos planteas este límite así, es el bilateral, ¿cierto? El x se aproxima a 2pi tanto por derecha como por izquierda. ¿No? Sí. ¿No? Bien. Entonces uno observa que cuando x se aproxima a 2pi por derecha, el denominador es positivo. Y cuando x se aproxima a 2pi por izquierda, el denominador es negativo. Entonces tenés más sobre más en un caso y más sobre menos en otro caso. O sea que el límite, el lateral derecho te da más infinito y el lateral izquierdo, si lo escribes, te va a dar menos infinito. Por eso sería incorrecto yo aquí en esta línea poner igual a más infinito o igual a menos infinito. ¿Entendés? Ah, claro, ya comprendí bien, profe, muchas gracias. ¿Profe? Bien. Sí, Entonces, o sea, cuando tenemos el denominador elevado a una potencia impar, ahí se plantea lo lateral, ¿no? claro.
cuando Sí, está al par, ahí, sí es. ahí nomás analizamos el signo todo. Claro, Sin si acá los tuvieras, laterales. suponte, x menos 2pi elevado a la cuarta, por ejemplo, o a la sexta, una potencia par, porque si tuvieras índice par, tendría sentido solamente plantear un lateral. O sea, Lateral sí o sí derecho, si tengo que tuviera plantear par, un lateral. claro, si tuviera, sí. Ya, bueno, vamos a ver eso que me estás preguntando enseguida con otro ejemplo. Sigamos acá. ¿Dónde más preguntaba? En pi. La otra pregunta es si la f es continua en pi. A ver. Esto ya lo han escrito. Ahora continúo. Ya está la conclusión acá para esta parte. Ahora la otra pregunta es, ¿f es continua? En el número pi. Eso me pregunto ahora. A ver. Entonces tenemos acá esta función. ¿Qué tiene de particular? Bueno, fíjense en que pi sí pertenece al dominio y esta función está definida en ramas y cambia justamente en pi. Entonces, bueno, empecemos por, yo quiero ver, repito, si la f es continua en el número pi, entonces tendré que ver si se cumplen las tres condiciones de la definición de continuidad puntual, ¿cierto? Porque es la herramienta que hasta ahora tenemos, digamos. Entonces, bien, digo, la primera condición es que, bueno, el número pi sí pertenece al dominio de la función, ¿sí? ¿Y cuánto vale f de pi? ¿Cuál rama tomaría? Lo toma en la rama de arriba, ¿sí? Entonces, f de pi vale seno al cuadrado de pi, ¿sí? Sobre pi por pi, ¿cierto? ¿Estoy diciendo bien? Lo tomáis. Pero seno al cuadrado, obviamente, esto ya saben ustedes, seno al cuadrado de pi es lo mismo que es seno de pi por seno de pi, o sea, seno de pi al cuadrado. ¿Y esto cuánto es? Es 0. Pues esto me queda 0. ¿Está bien eso? ¿Sí? Veamos la segunda condición. Yo quiero ver, me pregunto, ¿existe el límite de f de x cuando x tiende a pi? Esa es la pregunta que me hago ahora. Bueno, entonces, pero para plantear este límite, esta es una función definida en ramas. Cambia justamente en pi, entonces por ese motivo tengo que plantear qué cosa. Lateral derecho y lateral izquierdo. Cuando x tiende a pi por valores menores, ¿qué forma toma f de x? Reemplazo. Toma la forma seno cuadrado de x sobre pi por x. ¿Sí? Y esto me da seno cuadrado de pi sobre pi cuadrado, esto me da 0. El lateral izquierdo sí existe. Y veamos ahora el lateral derecho. Cuando x tiende a pi por valores mayores, ¿qué forma toma f de x? X mayor que pi toma la forma x a la cuarta sobre raíz cúbica de x menos 2pi. ¿Cierto? Y no hay ninguna indeterminación, ¿sí? El numerador tiene límite, el denominador tiene límite y el límite del denominador es distinto de 0, así que yo puedo aplicar acá el teorema de propiedad de los límites para un cociente. Esto me va a quedar. Y el numerador tiende a pi a la cuarta y el denominador tiende a, me queda pi menos 2pi, me queda menos pi a la raíz cúbica de esto, o sea, la raíz cúbica es lo mismo que menos pi elevado a la 1/3. Ahí está. Y esto me va a quedar pi a la cuarta sobre, bueno, menos raíz cúbica de pi. Ahí. Pero observo que esto obviamente 0 no va a ser, ¿cierto? Esto es distinto de 0. Entonces veo que los dos laterales existen, pero son distintos. ¿Qué estoy viendo acá? El límite de f de x cuando x tiende a pi por valores menores es distinto del límite de f de x
cuando X tiende a pi por valores mayores. Si los laterales me dan distinto, ¿qué concluyo? Entonces, El límite no existe. existe el límite bilateral. No se cumple la segunda condición de la definición de continuidad puntual. Entonces, ¿de acá qué digo? Entonces F es discontinua. Entonces, F es discontinua en ese número pi. ¿Qué tipo de discontinuidad tiene? Discontinua. ¿Evitable? Evitable. Como el límite no existe, este límite, ¿la discontinuidad de qué tipo era? No evitable. ¿Sí? F es discontinua no evitable en C. Y además, no evitable finita, le solemos decir así, no evitable finita en C. Entonces, a ver, repitamos acá. ¿Por qué la F es discontinua en el número C? Es discontinua porque este límite de acá no existe. Pues no se cumple la segunda condición de la definición de continuidad puntual. ¿Por qué no es evitable? Justamente porque no existe este límite. ¿Por qué no evitable finita? Porque los laterales son distintos, existen y son distintos. ¿Sí? Entonces F discontinua no evitable finita en el número C. ¿Está? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ok. Entonces, avancemos si se han copiado o han hecho captura. Avanzo. Bueno, veamos este ejemplito y avanzamos con lo que sigue. Bueno, el apartado D es el ejercicio de la cartilla. Este que voy a hacer ahora es de la cartilla, ejercicio 2E de la cartilla. De la página 22. Página 22, ¿sí? Esta función es una f tal que f de x es igual a x menos 1 a la tercera sobre x cuadrado menos 1 a la 2 tercios. ¿Sí? Y nos pregunta sobre la continuidad en el c igual a menos 1 y en el c igual a 1. ¿Sí? Bueno, entonces comencemos sacando el dominio de esta f, ¿sí? Que observamos que va a ser todos los reales, quitando los números que anulan a este denominador, que son justamente el 1 y el menos 1. El menos 1 y el 1. Entonces ya de entrada sabemos que f es discontinuo en el menos 1 y el 1. De eso ya lo sabemos de entrada. Entonces decimos, a ver, por ejemplo, menos 1 no pertenece al dominio de f, entonces f es discontinua en el número menos 1, ¿cierto? Porque no existe f de menos 1, no se cumple la primera condición de la definición de continuidad puntual. Bien, f es discontinuo en el menos 1. Para ver el tipo de discontinuidad, ¿qué tengo que analizar? El límite de f de x cuando x tiende al número menos 1. Eso debo analizar. Y tiende a menos 1. Reemplazo sobre a la 2 tercios. Bien. Evaluemos el límite. Cuando x tiende a menos 1, observemos el numerador a cuánto tiende. Menos 1 es menos 2. A la tercera, menos 8. El numerador tiende a menos 8. Sobre. Y el denominador, menos 1 al cuadrado 1, menos 1, 0, 0 a la 2 tercios, 0.
Estoy teniendo constante sobre 0, que eso es infinito o menos infinito, hay que ver el signo. Ahora observemos, el numerador tiende a menos 8, que es negativo, y el denominador, observen que tengo la potencia 2 acá. Entonces eso me está diciendo que todo este denominador va a ser positivo. Se aproxima a 0, tiende a 0 el denominador, pero a través de los números positivos. Entonces menos sobre más es menos infinito. Acá, fíjense en que en este caso particular, en este ejemplo específico, no me hace falta pasar a laterales. Porque el lateral derecho, si yo lo planteara, me va a dar menos infinito. Y el lateral izquierdo también me va a dar menos infinito. ¿Se entienden? Al decir acá que el límite de f de x cuando x tiende a menos 1 me da menos infinito, estoy diciendo que esto no existe. Este límite no existe. No se está cumpliendo la segunda condición de la definición de continuidad puntual, entonces concluimos ¿qué cosa? Vos ya sabía que f no era, ya sabía que f era discontinua. En cuanto al tipo de discontinuidad, quiero decir, ¿qué tipo de discontinuidad tiene? Es discontinuo no evitable. Perfecto. Discontinua no evitable. Entonces digo, entonces, f es discontinua no evitable infinita en el número menos 1. F discontinua no evitable en menos 1. O también decimos F tiene una discontinuidad no evitable infinita en menos 1. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a la otra pregunta a responder, es para el 1. Veamos cómo hacemos. Diríamos, bueno, el número, el 1, vamos a decir así, el número 1 no pertenece al dominio de f. Entonces, decimos f es discontinua en el 1. F es discontinua. Ustedes pueden agregar ahí, así entiendan cuando lean, f es discontinua en 1, ya que no existe f de 1. No se está cumpliendo la primera condición de la definición de continuidad puntual. Para ver el tipo de discontinuidad en 1, analizo el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Reemplazo f de x es x menos 1 a la tercera sobre x cuadrado menos 1 a la 2 tercios. Reemplazo. Cuando x tiende a 1, observo que el numerador tiende a 0 y el denominador también tiende a 0. Tengo la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Hay que trabajar algebraicamente. Observen que en el numerador no habría que hacer nada. En el denominador, ¿qué es lo que tienen? ¿Y qué tienen acá? X cuadrado menos 1, ¿qué es? Chicos. Una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados. Bien. Entonces acá, observen eso que están diciendo, que yo sé que x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. Esto lo puedo factoriar como x menos 1 por x más 1. ¿Cierto? Pero como a su vez está elevado a la 2 tercios, entonces cada uno de estos factores va a estar elevado a la 2 tercios. ¿Es así? Entonces voy a tener, lo escribo acá como x menos 1 a la 2 tercios por x más 1 a la 2 tercios. ¿Está bien? ¿Sí? Por diferencia de cuadrados ahí. ¿Sí? Y esto va a ser igual a, fíjense en que puedo cancelar, ¿cierto? Acá me va a quedar, a ver, me queda límite cuando x tiende a 1 de. Cancelo este con este. ¿Cuánto es 3 menos 2 tercios? 2 tercios. 3 menos 2 tercios es 3 por 3, 9, menos 2, 9 menos 2 es 7, ¿verdad? 7 tercios me va a quedar luego de simplificar estos dos. Me queda x menos 1
a la 7 tercios. 7 tercios sobre, y en el denominador queda x más 1 a la 2 tercios. ¿Está bien? ¿Sí? Luego de cancelar, he cancelado, digamos, este con este. ¿Sí? Tengo cociente de potencia de igual base, resto los exponentes. Bueno, fíjense en que ahí eliminé la indeterminación, ¿o no? ¿Qué me queda ahí? Cuando x tiende a 1, el numerador tiende a 0. Y el denominador tiende a 1 más 1, 2 a la 2 tercios. Entonces ya puedo aplicar el teorema, propiedad de los límites para el caso del cociente. Entonces me queda, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 2 a la 2 tercios, que eso es 0, ¿cierto? Bueno, entonces como el límite existe, ¿qué es lo que digo? Evitable. La discontinuidad es ¿de qué tipo? Evitable. Entonces, como, digamos así, como el límite de f de x, cuando x tiende a 1, existe porque me dio el número 0, existe. F es discontinua evitable en 1. F es discontinua evitable en el número 1. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? No, profe. Bueno, entonces continúo. Me he demorado bastante en esto, espero que haya servido. Vamos a continuar con, chicos, con estos teoremas. Continuidad, por ejemplo, de las funciones polinomiales. Ujú. Bueno, estamos viendo ahí. Tenemos este teorema que nos dice que las funciones polinomiales son continuas en todo punto de su dominio. Como el dominio de las funciones polinomiales es R, entonces estamos diciendo que las funciones polinomiales son continuas en todo número real. ¿Sí? Acá está formalmente escrito. Las funciones polinomiales son continuas en todo punto de su dominio. ¿Sí? Dicho, en otras palabras, si f es una función polinomial y c es un número del dominio de f, entonces f es continua en c. Este teorema es de la forma P implica Q. Fíjense, se ve más claramente si lo escribimos acá de esta manera que está escrito aquí abajo. ¿Mm? Acá uno observa, sería, si f es una función polinomial y c es un número del dominio de f, esta vendría a ser la hipótesis. Todo esto es la hipótesis. ¿Sí? Todo esto es la hipótesis. Entonces, la f es continua en el número c. Esto vendría a ser la tesis. ¿Sí? Es un teorema dado en forma de una implicación, ¿sí? De una forma P implica Q, ¿recuerdan? De lógica. Bueno, entonces acá, coloquialmente, digamos, lo decimos de esta manera, como está acá en el cuadrito, y, digamos, acá identificamos la hipótesis como eso que acabo de decir, esto es una función polinomial, y tomo un C, un número real, o sea, un número del dominio de la función que es R. La tesis es lo que debo mostrar o demostrar, que f es continua en C. Este es un teorema que va con demostración y vemos ahora la demostración. Todos los teoremas que demostremos en la clase teórica son teoremas que les pueden tomar en su examen final. ¿Sí? Entonces, vamos, por acá voy a escribir.
demostración de este teorema. Bueno, esto que le copiar. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la demostración, como les decía. Demostración escribamos por acá. ¿Sí? Bien. Esta es una función polinomial, o sea, mi hipótesis es lo que yo estoy considerando cierto o válido. Entonces, f, estoy considerando una función polinomial. F es función polinomial. ¿Qué significa eso? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene la f? O sea que f es tal que f de x es igual a sub n por x a la n, más a sub n menos 1 por x, acá es n menos 1, ¿sí? Ahí no se ve. Quedó como raro. A sub n menos 1 por x a la n menos 1, más, punto suspensivo, a sub 1 por x a la 1, más a sub 0, ¿sí? Una función polinomial. Acá n es un número natural unido al 0. N también puede tomar el valor 0. Y los números estos, los coeficientes, son buenos números reales, ¿sí? A sub 0, a sub 1, etcétera, hasta a sub n, son constantes reales. Bien. ¿Qué más acá? Y voy a tomar, sabemos que el dominio de f, de la función polinomial, es el conjunto de los números reales, ¿sí? Voy a decir sea un número c cualquiera del dominio de f. O sea, un número c real cualquiera, arbitrario, genérico, ¿de acuerdo? Quiero probar que f es continuo en c. Eso quiero ver. Quiero probar o demostrar, pongamos demostrar, también se dice probar de las dos maneras. Quiero demostrar, o quiero ver, también podemos decir, quiero demostrar que f es continua en el número c. Eso quiero demostrar. Eso quiero llegar a ver. Pero, ¿qué significa eso? O sea, puedo decir acá, o es decir, bueno, o sea, ¿qué es lo que quiero llegar a ver? Quiero ver que el límite de f de x, cuando x tiende a c, es igual ¿a quién? A f de c. Recuerden, habíamos dicho al inicio que esta igualdad, en esta están concentradas, digamos así, las tres condiciones de la definición de continuidad puntual. Que f de c exista, que el límite de f de x cuando x tiende a c exista, y además que valga esta igualdad. Esto quiero probar, ¿sí? Entonces, si yo quiero probar esta igualdad, voy a partir de uno de los miembros, voy a partir del límite de f de x cuando x tiende a c. De ahí parto. Entonces escribo acá, límite de f de x cuando x tiende al número c. Bien, y ahora acá voy a reemplazar límite cuando x tiende a c. ¿Quién es f de x? Es
esta expresión a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más punto suspensivo a sub 1 por x más a sub 0, ¿cierto? Esto es por definición de f. ¿Vamos bien hasta ahí? Podemos escribir a la par por definición de f, simplemente reemplacé f de x por lo que había definido. Esto es por definición de la función f. Bueno, acá tengo el límite de una suma de n, o más bien de n más un términos, ¿sí? Y yo quiero aplicar el teorema de propiedades de los límites para el caso de una suma, o de una suma que tenga una cantidad finita de términos. ¿Sí? Ese teorema me dice el límite de la suma es la suma de los límites siempre y cuando para cada sumando existe límite. ¿Sí? Entonces acá me detengo un poquito. Entonces antes de aplicar ese teorema, tengo que ver si se cumplen las hipótesis. Si quieren, escribamos acá la frasecita esa para que ustedes cuando lo lean se den cuenta de lo que estén haciendo. Veremos primero, pongamos acá, veremos primero, veremos que se cumplan las hipótesis del teorema, voy a poner abreviado, ¿sí? Teorema, propiedades de los límites para el caso de la suma. ¿Sí? Esperen un segundo, chicos. Un segundito. ¡Wow! ¿Cómo voló el tiempo? ¿Dónde hemos quedado? Veremos que se cumplen las hipótesis del teorema de propiedad de los límites. Sí, diga. ¿Podríamos ver arriba donde dice el dominio de M? ¿Puede ser? ¿Cómo, perdón? ¿Podríamos ver un poco arriba para sacar foto? Sí. El dominio Si de querés, M. luego lo voy a achicar la pantalla si saques todo junto, ¿querés? Es una parte nada más. Ajá, a ver. Espera. Acá. ¿Esa parte? Sí, ahí dice. Bueno. Entonces, veremos que se cumplen las Profe, hipótesis. Sí. ahí en la Sí, parte de arriba, ¿cuál es la condición de n? es un número natural. Acá este símbolo es de los naturales. Bien, gracias. Límite de, acá tengo que ver a sub n por x a la n, cuando x tiende a c. Este límite existe, nos falta un paréntesis. ¿Y cuánto vale esto? Tengo el límite de una constante por una función. Esto es la constante por, acá reemplazo, aquí escribo c a la n. ¿Y esto es por qué?
por el teorema propiedad de los límites y por el teorema de las funciones particulares, lo voy a poner acá abreviado, a ver, por teorema, propiedades de los límites, y por teorema de funciones particulares, teorema de funciones particulares. Estamos usando los dos ahí, particulares. Acá voy a abreviar esto, esta partecita de acá, lo voy a escribir así, teorema propiedades de los límites. Y este otro lo voy a escribir abreviado, teorema de las funciones particulares, ¿sí? Para no escribir todo. Veamos ahora el límite del segundo término. Límite cuando x tiende a c de a sub n menos 1 por x a la n menos 1, ¿verdad? Eso es a sub n menos 1 por c a la n menos 1. También por teorema de teorema propiedad de los límites y además teorema de las funciones particulares. ¿Sí? Y bajo para acá. A ver. ¿Qué más nos faltaría? Así haríamos con cada término, digamos, de esta expresión. Acá voy a poner puntos suspensivos. Y voy a poner el límite de a sub 1 por x, cuando x tiende a c, esto es igual a ¿cuánto? A sub 1 por c. ¿Sí? Por el teorema propiedades de los límites y por el teorema de las funciones particulares. Y a su vez el límite de a sub 0, el límite de una constante, cuando x tiende a c, es el límite es la misma constante, ¿sí? Este es por el teorema de las funciones particulares. Entonces acá vemos que se cumplen las hipótesis del teorema, de este teorema, ¿sí? Entonces lo puedo aplicar, ¿sí? Entonces vengo acá, voy a volver a escribir. Voy a volver a escribir la expresión donde había quedado. Límite cuando x tiende a c de a sub n, esta es una n, por x a la n, más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más puntos suspensivos, a sub 1 por x, más a sub 0, ¿cierto? Entonces, esto es igual a el límite cuando x tiende a c de a sub n por x a la n, más puntos suspensivos, más el límite cuando x tiende a c de a sub 1 por x, más el límite de a sub 0 cuando x tiende a c, ¿cierto? Esto acá estoy aplicando justamente, estoy utilizando el teorema propiedades de los límites para el caso de la suma, ¿sí? Para un número, una cantidad finita de términos. Esto, por lo anterior, esto es a sub n por c a la n más puntos suspensivos más a sub 1 por c más a sub 0. Pero esto no es otra cosa que ¿qué? Esto es la función f calculada en c, ¿sí? Por lo tanto, he probado, por lo tanto, ¿qué acabo de ver? Por lo tanto, acabo de ver que el límite de f de x, cuando x tiende a c, es igual a f de c. Límite de f de x cuando x tiende a c es igual a f de c. O sea, acabo de probar que f es continua en el número c, donde c es cualquier número real. O sea, acabamos de probar que f, función polinomial, es continua en todo número real. ¿Está bien? Si quieren,
puedo hacer más chico esto y así ustedes pueden hacerle una captura. ¿Se ve ahí? Chicos, ¿se ven? Sí, profe. Muy bien. Entonces, eso es el teorema de continuidad de las funciones polinomiales. Veamos un par de ejemplos y veamos si puedo dar de las funciones racionales. Hemos demorado un poquito al inicio. Va de las funciones racionales y de ahí recién va ejemplos. Bien, avancemos entonces. Las demostraciones se les pide, digamos así, que se justifique antes de aplicar un teorema. Por ejemplo, acá hemos aplicado el teorema de propiedades de los límites. Antes de aplicarlo debemos ver que se cumplan las hipótesis. ¿Mm? Ujú. Bueno. Acá veamos ahora el teorema de continuidad de las funciones racionales. Agrandemos un poquito. ¿Sí? ¿Qué nos dice este teorema? Que las funciones racionales son continuas en todo punto de su dominio. ¿Sí? Dicho de otra manera, lo podemos decir así. Es decir, si f es una función racional y c es un número del dominio de f, entonces f es continua en C. La hipótesis acá es que f es una función racional y tomo un número c que pertenezca al dominio de f. La tesis, o lo que debo demostrar, es que f es continuo en C. ¿Sí? Entonces acá... Y vamos para... Control B. Bueno, entonces este es el teorema y es un teorema que va con demostración. Y esta es la demostración. Demostración. Bueno, entonces, nosotros ¿qué tenemos? ¿Qué sabemos? Estamos considerando una función racional f y un número c del dominio de f. Entonces, f es una función racional. F es una función racional. ¿Eso qué significa? Que la f es tal que, estos son dos puntitos, ¿sí? Parecen igual. F es tal que, dos puntitos, f de x, se escribe de qué manera, como p de x lo puedo escribir sobre q de x, donde p y q son funciones polinomiales. Donde, escribamos por acá, donde p y q son funciones polinomiales.
donde P y Q son funciones polinomiales. Bien. ¿Qué más? Déjenme pensar acá. Además, escribamos el dominio de F. ¿Qué forma tiene el dominio de F? El dominio de F es Todo real. todos los reales menos, ¿cierto? Los números X, tal que, digamos, anulan a Q de X. Los números que lo anulan al denominador debo sacar. Bueno, entonces tengo eso función racional, significa esto que está escrito acá, y voy a tomar un C del dominio. ¿Sí? Voy a decir sea C, porque eso me dice la hipótesis, tomo un número del dominio de F. Pero ¿qué significa que C esté en el dominio de F? Es decir, ¿qué significa? Entonces C tiene que ser un número real y además ¿qué debe cumplir? ¿Cómo es Q de C? ¿Es 0 o distinto de 0? Distinto de cero. cero. Distinto de 0, bien. Bueno, hasta acá lo único que hice es escribir las hipótesis, digamos así. ¿Sí? Exponer el elemento, exponer o escribir el elemento con el que voy a trabajar, que es F función racional, y he tomado un número C del dominio de F. No hice más nada que eso. Bueno, quiero ver que la F es continua en C. Yo quiero mostrar que F es continua en el número C. Es decir, o sea, ¿qué significaba eso? O sea, quiero mostrar que el límite de F de X, cuando X tienda al número C, es, ¿qué cosa? F de C. Eso quiero mostrar. ¿Sí? Bueno, si quiero mostrar esa igualdad, entonces voy a partir, digamos, del primer miembro y voy a procurar llegar al segundo miembro. Entonces escribo por acá el límite de F de X cuando X tiende a C. Es flechita, ¿no? Flechita. Es igual a límite cuando X tiende a C de, que F de X es P de X sobre Q de X. Entonces acá, simplemente esto es por definición de F, digamos así. Por definición de la función F racional. Bien. Acá tengo el límite de un cociente. El límite de un cociente tengo acá. ¿Sí? Entonces yo querría poder aplicar el teorema de propiedades de los límites para el caso de un cociente. ¿Cierto? Entonces primero tengo que ver que se cumplan las hipótesis de ese teorema. Entonces eso si ustedes pueden escribir a la frase, como para orientarse, veremos que se cumplan las hipótesis del teorema propiedades de los límites para el caso del cociente. Eso voy a hacer ahora. Entonces voy a poner 1 acá y digo, planteemos el límite de P de X cuando X tiende a C. Quiero ver si ese límite existe. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Este límite existe? Este límite de hecho sí existe y vale P de C. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque, o ya que P es continua en C. ¿Por qué es continua en C? ¿Qué tipo de función es P? P es continua en el número C. Por ser P función polinomial, por hipótesis, o por una definición de F. F es una función racional cociente de dos polinomios, ya que P es continua en C por ser P función polinomial. Función polinomial. Polinomial. ¿Está bien? Acá está abreviado función. Bien, entonces el límite del numerador existe. Veamos ahora el límite del denominador. Cuando X tiende a C, y voy a decir que esto existe y es igual a Q de C. ¿Y esto por qué? La misma justificación acá, ya que
Q es continua en el número C por ser Q, ¿sí?, función polinomial. Las funciones polinomiales son continuas en todo número real, ¿sí? En todo número de su dominio, que es los reales. Entonces, esto vale por estos motivos que escribí acá. Y la tercera cosa que debería fijarme es que justamente este límite sea distinto de 0, y eso se cumple. Q de C con, no Q de C, Q de X, borremos ahí, Q de X, cuando X tiende a C, límite Q de X cuando X tiende a C, esto es Q de C, y esto tiene que ser distinto de 0, esto se cumple. Pues porque, esto se cumple porque, ¿dónde pertenece C? C pertenece al dominio de F por hipótesis, ¿cierto? Esto es por hipótesis. Bueno, entonces se cumplen, voy a poder escribir a continuación, en 1, 2 y 3, se cumplen las hipótesis del teorema propiedad de los límites para el caso del cociente, eso hay que escribirlo, ¿sí? Entonces, a ver, en 1, 2 y 3, se cumplen las hipótesis, se cumplen las hipótesis del teorema propiedades de los límites. Propiedades de los límites para el caso del cociente. Para el caso del cociente, ¿sí? Por lo tanto, puedo aplicar ese teorema, por lo tanto, o en consecuencia, por lo tanto, ¿sí? He quedado acá, entonces voy a retomar de acá, voy a escribir esto. El límite de P de X sobre Q de X cuando X tiende a C es igual a el límite de P de X cuando X tiende a C dividido en el límite de Q de X cuando X tiende a C. Es igual, hay que tener cuidado que esté a la altura siempre de esas líneas de fracción. Así, ahí. Y esto es por qué. Esto es por el teorema, esto es por el teorema propiedades de los límites para el caso del cociente. Bien, y ahora reemplazo acá. Igual, el límite P de X cuando X tiende a C, ¿qué es? P de C sobre, y esto del denominador es Q de C, ¿cierto? Esto es por 1 y 2, por 1 y 2, ¿cierto? Y esto, pero esto no es otra cosa que, ¿qué cosa? P sobre Q en C, que es F de C. Directamente pongo F de C. El valor de F en C. ¿Sí? Por lo tanto, he probado o demostrado que el límite de F de X cuando X tiende a C es igual a F en C. O sea, F es continuo en C. Era lo que quería ver. ¿Está bien? Como C es cualquier número del dominio de F, hemos probado que F, función racional, es continua en todo número de su dominio. ¿Sí? Bien, entonces, ¿se entiende esto que hice?
¿Siguen ahí? ¿O ya me abandonaron? Sí, profe, sí se Profe, entiende. esto quería decir que el denominador nunca se va a hacer cero, o que si es cero también vale. O sea, se puede hacer la función. El límite del denominador es 0, no podés aplicar el teorema, digamos. El teorema de propiedad de los límites para el caso del cociente. ¿Sí? Digamos necesaria esta tercera condición, hacerla explícita. ¿Sí? Hay que escribir las tres, estas tres, 1, 2, 3 son las hipótesis del teorema ese que estamos utilizando acá para demostrar este teorema de continuidad de las funciones racionales. ¿Sí? Veamos un ejemplito con los minutitos que nos quedan. Y es corto el ejemplo. ¿Puedo salir de acá? Analiza contra las siguientes funciones y al ejemplo 3. Ejemplo 3. Por acá. Aprendemos. Bueno. Por acá. Control B. ¿Sí? Es el apartado A. Veamos cómo aplicamos estos dos teoremas en los ejercicios, ¿sí? El apartado A es f tal que f de x es igual a 2x a la 11, un polinomio, más 9 por x a la séptima, menos x menos 8. ¿Sí? Y nos preguntan si la función es continua en este número menos 10. ¿Qué diríamos? Bueno, observamos que diríamos, esta es una función polinomial. Este es función polinomial. Polinomial, ¿cierto? Donde sabemos que su dominio es R. ¿Sí? Bueno, entonces nos pregunta si la f es continua en el número menos 10. ¿Qué diríamos? El número menos 10 pertenece al dominio de f, que es todo R. Entonces, f es continua en menos 10. Entonces, f es continua. ¿Sí? En ese número menos 10. ¿Sí? Por teorema anterior, por teorema continuidad de las funciones racionales. Por teorema, si quieren pongamos ahí, por teorema continuidad de las funciones polinomiales. Funciones polinomiales. ¿Cierto? Apartado, fíjense en cómo yo puedo ya ir aplicando estos teoremas, ¿cierto? No hizo falta acá justificar viendo las tres condiciones de la continuidad puntual. ¿Entiende eso? Y último ejemplo, ¿qué tal que g de x es igual a 2x a la 11 menos 8 sobre 9x a la séptima más x. 9x a la séptima más x en c igual a 2/3. ¿Sí? Me preguntan si esta función g es continua en este número c. Eso me están preguntando. ¿Sí? Bueno, ¿qué tipo de función es esta función g? Es un cociente de dos polinomios, de dos funciones polinomiales. Entonces, ¿qué tipo de función es? Dominio de g. F es g función racional. G es una función racional. ¿Sí? Escribamos el dominio de f. El dominio de f
es todos los reales, menos, esto es llave, ¿sí? Una llave, menos los x tal que 9 por x a la séptima más x, se haga 0. Si hacen las cuentitas, le va a dar todos los reales, yo creo que suele ser menos, todos los reales menos, ya les digo, el 0. El 0 es el único número que anula, hay que resolver esto, saca un factor común, y observen que el número único que hay que sacarlo del dominio es el 0. Entonces vamos a decir, el número 2/3, Profe, no domina en qué. ¿cómo, perdón? Es que, le cambié el nombre acá a la función. ¿Sí? La costumbre de usar la letra F. Acá hay que poner G. Bien, gracias. Vamos a decir que 2/3 pertenece al dominio de G, ¿cierto? Entonces, las funciones racionales son continuas en todo número de su dominio. Como 2/3 pertenece al dominio de G, puedo decir que G es continua en el número 2/3, ¿sí? Por teorema, continuidad de las funciones racionales, podemos escribir ahí para justificar. Por teorema, continuidad de las funciones racionales, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo hemos justificado. Usando este teorema, no tuvimos que ir a ver las 3 condiciones de la definición de continuidad puntual, ¿cierto? ¿Está bien, chicos? Hemos llegado hasta el ejemplo 3. El jueves que viene, si Dios quiere, ahora hay que avanzar con lo que sí. Profe, una duda. Sí, Dios. En el parcial, ¿hasta qué parte de continuidad diría? ¿Todo esto que estamos viendo esta semana va también? Voy a anotar que llegué hasta aquí. Sí, continuidad va a ir hasta continuidad puntual. ¿Sí? Continuidad puntual y tipos de discontinuidad. Hasta ahí va a llegar. Nosotros tenemos que avanzar porque, ¿cómo se llama? Tienen que tener material para el regreso cuando vuelvan a clase luego de su semana de parciales. ¿Sí? Entonces por eso tenemos que avanzar. Pero el parcial va a llegar solamente hasta continuidad puntual y tipos de discontinuidad. Evitable, no evitable. ¿Sí? Hasta allí. Profe, ese es hasta el ejercicio 4 más o menos. Es hasta la cartilla, a ver, ya te digo, sí, ejercicio 4 creo que era de continuidad, déjame que te confirme, lo cual no significa que no los vea la próxima clase, ¿sí? Hasta el ejercicio 4, porque ya el 5 es continuidad ya es con teoremas, digamos. Sí, fíjate, el ejercicio 4 sería. ¿Está bien? Bien, gracias. Bueno, entonces los libero y nos vemos, si Dios quiere, el jueves, ¿de acuerdo? Sí, profe. Que estén Chao, bien, profe. cuídense. Gracias. Nos vemos. Chao. No, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego, que anden bien.